Hola, ¿qué tal? A continuación, vamos a ver el tema de ecuaciones diferenciales homogéneas con coeficientes constantes. Este ejercicio es una ecuación de segundo orden con raíces distintas y reales. Pues vamos a empezar resolviendo este ejercicio. El primer paso va a ser obtener la ecuación auxiliar. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Con la ayuda de la siguiente fórmula, en donde a la segunda derivada o y b' la vamos a sustituir por una m al cuadrado. A la primer derivada o y' la vamos a sustituir por m a la 1, que es m, y a la función la vamos a sustituir por m a la 0, que es 1. Aquí tenemos nuestra ecuación auxiliar. Y como segundo paso va a ser encontrar las raíces de esa ecuación auxiliar. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Con la ayuda de la fórmula general, ya que nuestra ecuación auxiliar es una ecuación de segundo grado, en donde a va a ser igual a 10, b va a ser igual a menos 31 y c va a ser igual a menos 14. Para obtener la primera raíz, vamos a sustituir en la fórmula general. Menos b, que es 31, una b al cuadrado, que es menos 31, y lo vamos a elevar al cuadrado, menos 4 veces a, que es un 10, y c, que es menos 14. Todo esto adentro de una raíz. Y por último, sobre 2 veces a, que es 2 por 10. Para obtener nuestra segunda raíz o solución, nuevamente tenemos que sustituir en la fórmula general, solamente que el signo que antecede a la raíz va a ser negativo. Ahora vamos a simplificar estas dos expresiones para obtener el valor de m1 y m2. Si yo multiplico el 31 negativo por un menos, voy a obtener un 31 positivo. Si yo a menos 31 lo elevo al cuadrado, voy a obtener un 961. Menos por menos es más. Si yo multiplico menos 4 por 10 y por menos 14, tengo un 560. Menos por menos es más. Si yo multiplico 2 por 10, en el denominador tengo un 20. Sigamos simplificando. Al sumar 961 más 560, tengo un 1521. Si yo al 1521 le saco raíz, tengo un 39. Solamente que para M1 va a ser positivo y para M2 va a ser negativo. Si yo al 31 le sumo 39, tengo un 70. Si yo al 31 le resto 39, tengo un menos 8. Al simplificar 70 sobre 20, tengo un 7 medios. Y si yo simplifico 8 sobre 20, tengo menos 2 quintos. ¿Y qué podemos sacar como conclusión de estas dos raíces? Que son reales y aparte son distintas. El último paso va a ser sustituir en esta ecuación, que es para cuando las raíces son reales y distintas. Y lo vamos a sustituir en esa ecuación para obtener la solución de la ecuación diferencial. Solamente que vamos a ocupar los primeros dos términos, ya que solamente tenemos dos raíces. La sustitución se hace de la siguiente manera. Voy a tener una constante de integración 1 que multiplica a la función exponencial, y esta función exponencial va a estar elevada a la primer raíz o solución, que es 7 medios. Ese 7 medios va a ser multiplicado por una x. Para el segundo término, tengo una constante de integración 2 que multiplica a la función exponencial elevada a la menos 2 quintos, que es la segunda raíz o solución, y ese menos 2 quintos va a ser multiplicado por una x. Y bueno, esta es la solución de nuestra ecuación diferencial, pero antes de terminar el video vamos a demostrar que esta solución equivale a la solución de esta ecuación diferencial. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Aquí tenemos nuestra solución. Vamos a tener que sustituir a la solución, que es y, la vamos a derivar,
y la vamos a derivar nuevamente para obtener a la segunda derivada. Esta sustitución nos tiene que dar igual a 0. Pues vamos a empezar derivando a nuestra solución. Al derivar nuestra solución, tengo una función exponencial y nos vamos a ayudar con la siguiente fórmula. Si yo derivo la función exponencial, tengo esa misma función exponencial, pero esta función exponencial va a ser multiplicada por lo que tiene arriba o está elevando a la función exponencial. Para el primer caso es un 7 medios y para el segundo caso es un menos 2 quintos de x. Si yo derivo 7 medios de x, tengo un 7 medios. Si yo derivo menos 2 quintos de x, tengo menos 2 quintos. Por último, para el primer término, vamos a pasar este 7 medios al principio del primer término y este menos 2 quintos al principio del segundo término. Menos por más es menos. Y ya tenemos la primera derivada. Para obtener la segunda derivada, lo vamos a hacer con la ayuda de la primera derivada. Si yo derivo la primera derivada, obtengo la segunda derivada. Y nuevamente me encuentro con la función exponencial. Si yo derivo a la función exponencial, tengo esa misma función exponencial que va a ser multiplicada por lo que tiene como exponente esa función exponencial. Para el primer término es un 7 medios de x y para el segundo término es menos 2 quintos de x. Si yo derivo 7 medios de x, tengo un 7 medios. Si yo derivo menos 2 quintos de x, tengo un menos 2 quintos. Ahora, voy a simplificar esta expresión. 7 medios por 7 medios me da un resultado positivo y este es 49 cuartos. Menos 2 quintos por menos 2 quintos voy a obtener un resultado positivo. Menos por menos es más. 2 quintos por 2 quintos es 4 sobre 25. Y esta sería la segunda derivada. ¿Y qué voy a hacer con la solución, la primera derivada y la segunda derivada? Pues las voy a sustituir en la ecuación diferencial. Y lo voy a hacer de la siguiente manera. Primero tengo un 10 que multiplica a la segunda derivada. Después tengo un menos 31 que multiplica a la primera derivada. Después tengo un menos 14 que multiplica a la solución. Ya que tenemos la sustitución de la primera derivada, nuestra solución y la segunda derivada, pues vamos a simplificar. Si yo multiplico 10 por 49 cuartos, tengo un 245 medios. Si yo multiplico el 10 por 4 sobre 25, tengo 8 quintos. Si yo multiplico menos 31 por 7 medios, tengo menos 217 medios. Si yo multiplico menos 31 por menos 2 quintos, voy a tener un resultado positivo. Menos por menos es más. Y este resultado es 62 quintos. Si yo multiplico menos 14 por este término, voy a tener menos 14 veces ese término. Y nuevamente, si multiplico menos 14 por este segundo término, voy a tener menos 14 veces ese segundo término. Ya que terminé de hacer las operaciones de esta expresión, voy a simplificar esta otra expresión. Voy a sumar los términos que son semejantes. Como primer caso, tengo a la constante de integración 1 que multiplica a la función exponencial por 7 medios de x como primer término semejante. Sumo 245 menos 217 medios menos 14. Si yo hago la suma algebraica de estos tres términos que equivalen al primero, tercer y quinto término, llego al resultado que es 0. Como es 0 esta suma algebraica, voy a desaparecer esos términos. Y por último, tengo estos tres términos semejantes. ¿Por qué? Porque tienen
a la constante de integración 2 que multiplica a la función exponencial elevado a la menos 2 quintos de x. Si yo sumo esos tres términos, tengo un 8 quintos más 62 quintos menos 14. Nuevamente, la suma algebraica de estos tres términos es igual a 0. Como es 0, los voy a desaparecer. Y bueno, 0 más 0 es 0. Por lo tanto, nuestra ecuación diferencial y su solución están bien. ¿Por qué? Porque al hacer la sustitución llegué a que el resultado es 0. Bueno, aquí terminamos el video y aquí les dejo un resumen en donde este fue nuestro ejercicio y esta fue la solución de nuestra ecuación diferencial y gracias por su atención.